Les habla el general de brigada retirado Damián Enrique Arias Matos de la Policía Nacional. Les traigo un análisis y más que análisis, una alerta roja en torno a los planes fusionistas de la élite internacional encabezada por la Organización de las Naciones Unidas de fusionar la República Dominicana con la República de Haití. Dicho en términos sencillos, que la economía dominicana se haga cargo completamente de Haití y de todo aquel que esté dentro, que hay casi 3 millones mal contados, y todos los que puedan llegar. En noviembre del 19, la Organización de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, ACNUR, la Organización Internacional de Migraciones, OIM, y el Instituto Nacional de Migraciones, que es un organismo perteneciente al gobierno dominicano, elaboraron con gran secretividad o con mucha discreción, sin consulta, sin mirar para dónde está la Constitución y lo que dice con respecto a la nacionalidad y la ciudadanía, sin chequear ni ver las leyes migratorias y los precedentes judiciales, la jurisprudencia que hay, y emitieron un documento de 33 páginas, ojo, muy importante ese número 33, que se llama Plan de Contingencia ante flujos migratorios o flujos masivos migratorios desde la República de Haití. Hace un introito donde maneja un escenario positivo, un negativo y un escenario pesimista. En ese escenario pesimista no incluye el punto final de hace 2 días, que es el terremoto, aunque habla, claro, de desastres naturales. Y desde un principio, antes de explicar el plan en ese documento de 33 páginas que está disponible en la red, la República Dominicana, ante un flujo masivo migratorio, ante una avalancha, ante una estampida humana desde Haití, gracias a la lamentable situación política. Fíjese que en esa fecha no habían asesinado al presidente Jovenel Moïse, ni tampoco se había presentado los 2 ciclones, Fred y Grace, ni tampoco había estado como un comodín, como un wild card, el evento telúrico de escala 7.2 del pasado 14 de agosto. Eso quiere decir que por la sostenida inmigración del útero, la inmigración ilegal, que el haitiano que no está en territorio dominicano es porque no quiere, es porque no le da la gana o porque es pobre de solemnidad, como son la mayoría de los haitianos. El presidente Luis Abinader, en una conversación, en unas declaraciones a la prensa, dijo hace 2 días, que Haití es inviable. Haití es inviable. La misma ONU, cuando iba a enviar la MINUSTAH, lo declaró un failed state, un estado fallido. Y cualquiera en buen criollo podía decir que Haití es un estado fuñido. Este análisis va a ser necesariamente a profundidad y veo que ya llevo 4 minutos. El que no resiste escucharlo o verlo, lo puede dividir por pedazos, por secciones. Ahora bien, ¿cuál es la obligación fundamental que tiene la República Dominicana al cargar con Haití, dando cumplimiento a este acuerdo internacional que fue firmado debidamente por el tipo que teníamos como presidente hasta el pasado 16 de agosto? Por ese innombrable, su canciller y todos los otros, incluso Florinda Rojas, que era la directora del Instituto Nacional de Migraciones. Estamos hablando con nombre. Es decir, que ese señor, el innombrable, dejó eso montado para que esta administración sea que lo maneje.
Ahora, hay cosas en ese documento que ustedes se van a caer para atrás. Yo espero que se sienten y estén atentos. La obligación de la República Dominicana ante un eventual flujo masivo de haitianos. Y estamos en un punto, hoy 16 de agosto, aniversario de la Segunda República, porque un día como hoy, con el grito de Capotillo, fue que comenzó el proceso histórico de la restauración. O sea, la restauración se completa cuando queda sin efecto el acuerdo anexionista hecho por Pedro Santana y todos los que lo acompañaron, porque no actuó solo, pero le cargan el dado a él solo, con la reina Isabel I de España, poniendo nueva vez, o de una vez más formal, ratificada, a la antigua colonia de Santo Domingo, de la parte oriental, bajo la corona española. Pero ese no es el tema. Fíjense, la obligación fundamental del Estado dominicano, del gobierno dominicano, es cuando venga ese flujo masivo de inmigrantes, es proporcionarle techo digno. Se harán carpas, se harán unos modelos de casa con furgones, y también asumo que habrá algún contrato para la construcción de viviendas a bajo costo en algunos terrenos. Terreno hay suficiente. Y menciona como punto crítico 5 ciudades, pero no quiero que se me pase la idea de cuál es la obligación. Obligación fundamental, suministrarle vivienda digna a los haitianos. Segundo, salud. Alimentación, segundo. Tercero, salud. Y todo lo que implica. ¿Y quiénes van a hacer eso? Fíjense, la vivienda, fíjense que se creó una Secretaría de Vivienda, del INVI. Los organismos, las secretarías, los ministerios que deben resolverle a los dominicanos van a tener que desatender el país para atender la riada, la hecatombe, la estampida de haitianos que va pronto para la República Dominicana. Entonces, la comida en los comedores económicos, el agua al Instituto Nacional de Aguas Potables, INAPA. Para el manejo de los niños estará CONANI. Entonces le van a dar vivienda digna, alimentación, techo, salud y por supuesto también educación, porque se van a construir unas escuelas modulares. Entonces el Estado dominicano está obligado a eso. Entonces habrá 5 puntos fundamentales en el documento de 33 páginas. Y dice que necesariamente por razones logísticas y geográficas, Jimaní, la provincia Independencia, será la que recibirá más inmigrantes. Claro, porque está a 55 kilómetros de la capital haitiana, de Puerto Príncipe. La segunda provincia a recibir más refugiados, fíjense, no dije ilegales, dije refugiados, será Dajabón. La tercera, Pedernales, con 3%, Montecristi un 1% y Elías Piña un 15%. Ahora les explico. Ya dijimos que la principal es recibir acopio de personas y logística. Dice personas, no dice haitianos, no dice ilegales. Es Jimaní. ¿Por qué? Por la ubicación próxima a 55 kilómetros de la capital haitiana. La segunda, Dajabón, porque también es una frontera, la frontera norte es una frontera muy activa. Pedernales se mantiene con un 3%, pero incluye a Montecristi, que como ustedes saben no es censo estricto, no es estrictamente una provincia fronteriza. Montecristi no lo es. ¿Pero por qué un 1%? Es un manejo estratégico porque viene esa riada de haitianos, por un lado, pero y los que están dentro, los 3.5 o 4 millones mal contados, no cogerán para esos centros de refugiados. Por supuesto que van para allá. Y Elías Piña con un 16%. Jimaní, ya dijimos, Puerto Príncipe. Dajabón sale a Guanamiento o Juana Méndez. Elías Piña, lo más cercano es Veladara. Y Montecristi está realmente en la línea noroeste y no es una provincia fronteriza. Pedernales tiene ahí mismo el pueblo de Banano de Pedernales, de amarga recordación para mí y para los miembros de mi promoción.
Pedernales tiene un 3% porque Pedernales tiene una baja densidad poblacional del lado haitiano y también del lado dominicano. El documento se divide en 3 puntos. Tiene una acción fundamental a corto plazo. Recuerden que comenzó en noviembre del 2019. Y en ese corto plazo, el objetivo fundamental es socialización del plan de contingencia con los responsables del gobierno nacional. Muchas veces dice gobierno nacional. ¿Por qué? Porque se refiere a la República Dominicana, no menciona para nada a Haití, ni le atribuye ninguna responsabilidad económica a Haití. Eso es importante. El mediano plazo es la asignación de un presupuesto nacional, o sea, que de la Ley General de Presupuesto y Gastos Públicos correspondiente al año 21, hay que sacar un presupuesto que va a estar succionado del presupuesto para el manejo de emergencias y desastres, para eso, y se va a dedicar ahí. Y el tercer plazo, o sea, a largo plazo, un plan de refuerzo institucional, o sea, después que se inicie, se va a fortalecer, y también de organizaciones de socorro en la frontera, es decir, en los 5 puntos que hemos mencionado. ¿Cómo será? Haciendo ya un ejercicio de perspectiva geopolítica. Bueno, sencillo, ya está dada la circunstancia. Mataron al presidente, mataron a un juez que iba un fiscal investigador, apareció uno suicidado, lo suicidaron posiblemente, y el juez Mateo Chanlat renunció. Encima de eso, eso fue 7 de julio, 7-7-21, da 7 por toda parte, la numerología, el magnicidio de Juvenel Moaz, que nunca se va a saber, fue el 7-7 del 21, que da 7-7 y 7 3 veces, que son 21. ¿Qué más? ¿Cuál es la estrategia? La Organización de las Naciones Unidas, que ya tiene la coctelera lista, el escenario está preparado para que esos haitianos sean motivados, y de seguro lo van a mover en algunos camiones para las 5 provincias fronterizas. Falta nada más la instalación porque la logística está. Y un hecho importante, el presidente Abinader no va a poder hacer nada porque hay un acuerdo internacional. Y hay un principio en la escuela, en el Tribunal Internacional de La Haya, Holanda, que se llama Pacta Sunt Servanda, que significa en latín, los acuerdos serán respetados. Entonces, ¿cuál podría ser la estrategia aplicada? Fácil. Un detalle. Todos esos inmigrantes ilegales con calidad de refugiados, dice que el plan va a ser puesto en ejecución con una o varias familias, oigan el término, familias, que se presenten ante las autoridades fronterizas, en este caso el CEFRON, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, que no debería ser seguridad fronteriza, sino defensa fronteriza. Pero le vamos a hablar de ese punto de la defensa, porque la República Dominicana al momento no tiene defensa, porque ha sido desmantelada. Entonces, todos esos nacionales haitianos que se presenten deben ser acogidos, asegurando y garantizando sus derechos, sin discrimen de género, de edad, de sexo, de orientación sexual o cualquier otra pajarería que se le... Aunque en Haití no hay tantos maricones como hay aquí, donde hay más progreso, ahí sí hay mucho pájaro. Entonces, Microsoft Dynamics fue contratada por la ACNUR, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y ahí sale el señor Gates nuevamente, Bill Gates, el Bill. Y ellos tienen un sistema que se llama Primes en inglés, P-R-I-M-E-S. Dice Population Registration and Identity Management Ecosystem. Es decir, sistema de registro e identidad de poblaciones con datos biométricos. Esos haitianos, la ACNUR, por medio de la tecnología Microsoft,
Y además los agentes que estén actuando en eso tendrán una aplicación en su celular que se llama RAP, con R-A-P-P, que significa Registro Rápido de Datos de Inmigrantes. Y en cada puesto habrá un CERIF, que es un Centro de Recepción de Inmigrantes Fronterizo, CERIF, para que vayan familiarizándose. ¿Cuál sería la estrategia de la ONU para desconocer, aunque yo entiendo claramente que Duarte y los trinitarios poco tuvieron o nada tuvieron que ver con la independencia o separación de la República de Haití? Pero ese es un tema de otro video. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Una reunión de emergencia que podría ser hoy es feriado, 16 de agosto en República Dominicana, pero en la ONU hay funciones iguales, podría ser la reunión mañana. Y una discusión sobre Haití de la Asamblea General. Pero fíjense, Dominicana pertenece a la Asamblea General y Dominicana estuvo como miembro hasta el año pasado, pro tempore, o hasta inicios de este año, como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, primera vez en su historia. Ahora lo preside India hasta el 2022. Pero hubo una reunión de emergencia antes de matar al presidente y antes de los dos ciclones y antes de este terremoto de laboratorio del pasado día 14, en el que República Dominicana no fue invitada. O sea que ellos tendrían que enterarse. La República Dominicana emitió su nota de censura, su nota de disappointment, de desacuerdo, pero no saben en realidad de manera oficial, ni se ha cursado, me aventuro a asegurar, ningún documento informando de los resultados de lo que se habló ahí, que no se le permitió acceso a las autoridades dominicanas. Entonces, pienso yo, y el orden no necesariamente va a ser así, que habría una reunión de emergencia sobre Haití. El terremoto fue el 14, hace 2 días, y emitir una resolución del Pleno de la Asamblea General, que en teoría es el principal organismo, pero mentira. Eso es lo que quiere decir que todos los estados, los 194 miembros que tengo entendido que hay actualmente en la Organización de las Naciones Unidas, que tienen voz y voto, todos son iguales. Pero eso es mentira, porque China tiene más peso que Belice, ¿verdad? Haití no pesa nada, pero decide mucho porque es un país que vive de ayudas. Es un país inviable, o sea, que no es un estado siquiera. Hay lo que hay un grupo de gente con un desgobierno, sin gobernanza, sin respeto a las leyes y a las instituciones. Nosotros tenemos esa carga maldita, nada más y nada menos. Me refiero de maldito a la situación, no a los haitianos. Nada menos que a los acuerdos que hizo Francia y la corona española, el de Risuig, Aranjuez y toda esa cosa. Entonces se repartieron la isla de San Domán, la Española, Cuscaya o Quisqueya. Y ojo, los haitianos también son quisqueyanos. Pero voy a caer en ese tema ahorita. Y el himno dominicano dice quisqueyanos valientes alcemos, pero se está refiriendo a los haitianos también, porque los haitianos son quisqueyanos. Entonces, de ahí saldría una resolución de la Asamblea General que debe ser refrendada por el Consejo de Seguridad, que es el organismo que tiene poder de veto. Y podría generar o producir en este escenario que estamos construyendo aquí un mandato y fideicomiso sobre ambos estados. ¿Oyeron bien? Un mandato de la Organización de las Naciones Unidas con un fideicomiso, tiene que ver con términos de deuda, de contratos y términos financieros, para el manejo de los 2 estados que conviven en la isla de Santo Domingo, que es una sola expresión geográfica. B, una proclama del Estado Binacional de Quisqueya o la República Binacional de la Hispaniola, podría llamarse, o podría llamarse también la República Binacional Dominico-Haitiana. Estén claros. Una cosa es la nación, por eso yo veo con
pena y hasta con asco cuando veo unos descomunales letreros de algunos candidatos presidenciales ofreciendo un proyecto de nación. Usted no está ofreciendo nada porque la nación existe. La nación tiene que ver con una población, con una identidad cultural y que se sienten pertenecer a determinado espacio geográfico. Y eso es la nación. Ahora bien, el Estado es la nación políticamente organizada. Sigo. Primero, A. Mandato y fideicomiso de la Organización de las Naciones Unidas sobre los 12 estados. B. Una proclama de lo que podría llamarse la República Binacional de Quisqueya o la República Binacional Dominico-Haitiana. Puede ser cualquiera de esos. Y otro punto, la balcanización del territorio. El primer acuerdo por el cual tácitamente la República de Haití reconoce la existencia de la República Dominicana se da, que muchos dominicanos, millones de dominicanos no lo saben, se da el 9 de noviembre de 1874, 30 años después de la proclama. Ojo, 30 años después de la construcción de la República con la espada, con el sable del general Pedro Santana y también del fusilado general Antonio Duvergé, y que fue también ratificada. Y hoy celebramos o conmemoramos o lamentaremos un aniversario más con la espada a partir del grito de Capotillo del general Gregorio Luperón. Entonces, la balcanización del territorio va a implicar una nueva repartición y una nueva frontera. Mediante ese acuerdo del 9 de noviembre de 1874, donde firmó los ministros, el ministro Noel, a nombre del presidente Ignacio María González, y por el lado dominicano firmó el general Provet y el general Labón. Ahí la República Dominicana establece el llamado Acuerdo de Amistad, Comercio, Navegación y Extradición entre la República Dominicana y la República de Haití. Ahí la República Dominicana se obligó a pagar 150,000 pesos anuales en un periodo de 8 años como reparación a Haití por el tráfico y comercio ilegal que se había dado desde los tiempos inmemoriales, vamos a decirlo, de los tiempos más bien del nacimiento de la República. Otro punto más, un cuarto punto, autorización, envío de una fuerza de tarea militar, por supuesto, en coalición con base en el capítulo 7. ¿Qué es el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas? El capítulo 7 es el que autoriza el envío de tropas con fuerza letal, unas tropas apropiadas para una eventual guerra. Entonces, República Dominicana, ante esos 4 puntos, primero, mando y fideicomiso. Segundo, proclama de un estado binacional, 2 naciones en un nuevo estado. Tercero, la balcanización del territorio. Y volviendo a aquel acuerdo de 1874, se hace 2 presidentes le ha interesado eso. Uno, Ignacio María González, o 3 más bien, y 2 de los 3 militares. Uno, en 1929, el tratado fronterizo, me salió en haitiano, entre el presidente Horacio Vázquez Lajara, el general Horacio Vázquez, y el presidente Luis Bornó de Haití. Ahí se establecen unos hitos o mojonaduras estableciendo la línea fronteriza. Ese acuerdo fue ratificado en 1936 por el generalísimo Trujillo y el presidente Estenio Vincent de Haití. Entonces, ahí mediante ese acuerdo del 36, el gobierno dominicano tuvo que entregar 6.200 kilómetros cuadrados de territorio ubicados en las comunidades de Incha, donde nació Pedro y Ramón Santana, que era mellizo,
San Rafael de la Atalaya, San Miguel y Las Caobas. Entonces, ya estamos en el escenario, ya la ONU se ha pronunciado, ya han enviado la fuerza, pero las fuerzas militares dominicanas que no tenemos porque ha sido desmontada. Los tanques los vendieron y los cambiaron por unos RM que se dañaban a los 100 metros de estar encendidos. Hay que estar claro en eso. Los aviones los dejaron desbaratar y ha habido el escándalo de compra. Por ejemplo, no me quiero meter en el tema de la compra de los Tucanos. Los aviones Tesson Training, recuerden que yo estudié aviación en el siglo pasado en la Fuerza Aérea. Entonces, la Armada no tiene barcos. La Armada está dedicada a captar droga, que han hecho un trabajo encomiable ahora actualmente. En el pasado, eso sería motivo de un análisis estadístico bastante profundo y desalentador. Y la Fuerza Aérea está ahí con unos avioncitos y unos helicópteros que tienen ya 47 años, porque el Bell 205 fue usado mayormente en la guerra de Vietnam, que fue del 64 al 74. Entonces, la República Dominicana no puede hacer nada porque hay un acuerdo firmado que fue hecho traicioneramente y siempre tienen el apoyo de malos dominicanos. Y me acuerdo de Duarte, mientras no se escarmiente a los traidores, los buenos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. Con una maquinación fue que se hizo ese documento, ese plan de contingencia. Ya mataron al presidente el 7 de julio, mataron a otro. Hay una cadena de asesinatos y nunca se sabrá quién mató o cuáles intereses mandaron a matar a Jovenel Moïse, que ya estaba acabado, ya lo que había que soportarlo unos cuantos meses, porque el hecho de que él estuviera en el poder o no estuviera, en términos reales, cambia poco en un Haití que no cambia. Cambia poco en un Haití que no cambia, sino para peor. Entonces, dada esa circunstancia, viene el huracán Fred, después viene un terremoto de escala 7.2, una décima menos que el de 2010 del 12 de enero, que era de 7.3 en la escala de Richter. Ya vemos toda la destrucción que hay en Haití, todo el desbaratamiento, la caída, la demolición de su infraestructura. Hay más de 700 muertos contabilizados hace unas horas y algunos miles de heridos, porque en Haití da mucha brega establecer estadísticas, porque no hay gobierno, no hay ministerio, no hay nada. Lo hay en el papel, pero en la realidad no lo hay. Entonces, Dominicana no va a poder hacer nada porque ya afirmó que no va a hacer nada. Entonces, ¿qué podría pasar? Podría presentarse un escenario grave, muy triste, de guerra de cuarta generación. ¿Qué son las guerras de cuarta generación? Se caracterizan por la no formalidad. Son guerras no convencionales. Las guerras convencionales, un Estado declara la guerra a otro, o hay problemas si se da una escalada bélica y se da una guerra de intensidad. Pero no es el caso. Por no haber un Estado, sino un desastre del lado haitiano, en estampida hacia Dominicana. Y por la República Dominicana no poder hacer nada, la República Dominicana en términos técnicos va a cargar con la realidad haitiana. Así se lo digo claro. Entonces, puede presentarse una guerra informal por las bandas criminales que operan en Haití, que quieren venir a pescar o querrán venir a pescar en ríos revueltos a República Dominicana. Entonces, los que vengan no lo pueden reprimir como ilegal. Ese término ilegal no existe. Ya estamos en un abierto proceso de balcanización. Y asumo que inicialmente esas 5 provincias donde van a estar las carpas de refugiados y los centros de acopio, de logística y todo lo necesario para la mudanza de todo el haitiano que quiera venir para la República Dominicana, ya eso va a hacer que en un momento de la balcanización esos terrenos se les cedan a Haití, les sean cedidos a Haití,
porque por los acuerdos no es media isla, como dice un poeta y dice un cantante y dice Francisco Alberto, no es media isla, es 1/3 lo que tiene Haití. Haití tiene 22.000 y algo de kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 48.442 kilómetros cuadrados. Haití es del tamaño del Estado Católico de Estados Unidos, el estado de Maryland, y tiene también el tamaño del Estado de Israel, que son 22.000 kilómetros cuadrados, igual de extensión que Haití. Entonces, esas cosas hay que decírselas a la gente. Hay que advertir de lo que viene, que es inminente, una balcanización. Vendrán todos los haitianos que quieran venir para República Dominicana. Todos los haitianos que quieran venir, tenemos que recibirlos y con las instituciones, con los ministerios encargados de atender a los dominicanos, van a tener que destinar recursos. Me llama la atención que no habla de una financiación por parte de la Organización de las Naciones Unidas, sino que República Dominicana habla siempre del presupuesto nacional, dice aportes nacionales, y al decir nacional y ser emitido por el Instituto Nacional de Migraciones, INM, además estamos desprotegidos. ¿Por qué razón? Porque tenemos actores que están a favor de la fusión pagados por ONG internacionales. Ojo, las ONG que están dentro en Estados Unidos, un compañero de estudio mío en Washington, en la maestría, el coronel Schuller Contreras del ejército chileno, trabajó en la MINUSTA 2 años y me dijo, entre otras cosas, que no hay forma de impedir, eso fue hace 10 años, que haya esa estampida humana y que sean recibidos. Solo fue cuestión de tiempo. Hay una invasión por el útero y tenemos actores. Y había en Haití, cuando era MINUSTA, cerca de 3.000 organizaciones no gubernamentales. Las ONG han venido a la posmodernidad a joder el mundo, a joder los gobiernos, a eso que han venido. Entonces tienen sus operadores nacionales en cada país encargados de colaborar con el éxito de la agenda, con el éxito del proyecto global que ellos tienen. Entonces, tenemos un canciller que, si usted averigua, verá que es adepto y que ha sido, tengo entendido, miembro de algunas organizaciones pro-haitianas. Y tenemos en la Dirección de Migración a otro actor, gestor de esas organizaciones, que es Wilfredo Lozano. O sea, tenemos los enemigos internos, se lo estoy diciendo con nombre, el canciller Roberto Álvarez y el director de migración Wilfredo Lozano, que son personas que tienen voz, voto y decisión con respecto a la política migratoria e integran y presiden, por supuesto, son miembros fundamentales con voz y voto del organismo fundamental de migraciones, que es el Consejo Nacional de Migraciones. No hay nada que hacer, ya la fusión está decretada. Es cuestión de unos días para que pase lo peor, lo que se temía. En ese acuerdo, que es inconstitucional y fue recurrido por un jurista, un experto de la talla del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, recurrió eso, pero eso no va a tener ningún efecto, porque a la ley nacional, a las leyes locales, se sobreponen, se superponen los acuerdos internacionales. Es decir, no hay nada que hacer. La ficción, la utopía de Duarte está acabada. Muchas gracias.